muchachos, una vez más, continuamos con el siguiente tema, que es capilaridad. Ya hablamos de lo que es la tensión superficial un poquito y cómo las fuerzas de adhesión y cohesión están relacionadas con unas propiedades muy importantes de los fluidos. En este sentido ya dijimos que la fuerza de cohesión y adhesión están asociadas muchas veces a este fenómeno de capilaridad. Vamos a ver a qué nos referimos con esto y vamos a usar la siguiente diapositiva para explicarlo. Primero que nada vamos a ver qué es lo que ocurre, por qué ocurre la capilaridad, qué es lo que observamos cuando vemos la capilaridad. Algunos observadores se han dado cuenta, por ejemplo, en el contacto de la superficie del agua con el suelo, ven que se ve una franja oscura en el suelo que está denotando que ese suelo pues se encuentra mojado, pero se encuentra mojado porque alguien lo mojó, porque alguien lo echó a agua o cómo está ese asunto. Entonces hay que ver que en realidad este fenómeno que se ve es el movimiento del agua que se ejerce por estas fuerzas de adhesión. Cuando son mayores que la fuerza de cohesión, tienden a empezar a subir sobre las superficies de los objetos que entran en contacto con el agua y empieza a mojar el objeto. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la observación, cuando se hace en un tubo, podemos ver ciertos meñiscos. Estos meñiscos se pueden observar en la parte del borde donde se encuentra el contacto del agua con el tubo, la superficie del tubo. Se pueden formar de dos maneras. Uno, cuando la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión, esta fuerza tiende a tratar de agarrar un poquito más las paredes de la superficie del tubo, mientras que en el caso de un líquido que tiene la fuerza de adhesión menor a la fuerza de cohesión, tiende a contraerse, a formar una forma que le dicen convexa. Y en este caso, en el caso del líquido donde tenemos una mayor fuerza de atracción que la fuerza de cohesión, tenemos una forma cóncava. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando se forma un líquido de esta manera, es porque tenemos mayor fuerza de adhesión que de cohesión. Y en ese sentido, algo que puede formar este tipo de meniscos de esta forma sería el agua. ¿Sí? Mientras que cuando vemos este tipo de meniscos es porque tenemos realmente un líquido que tiene menor fuerza de adhesión que de cohesión y forma esta forma convexa. Y esto se observa mucho con el mercurio. ¿Sí? Y también podemos decir que a mayor concavidad hay mayor capilaridad y por lo tanto se observa efecto de mojado, mayor efecto de mojado. Viendo aquí, por ejemplo, esta foto, tenemos un ladrillo o un bloque, ¿sí? Que tiene en la parte de abajo una superficie muy húmeda y tiene suficiente agua como para mojar el ladrillo, pero vemos que este efecto de capilaridad se observa en esta sección mojada, también esta sección mojada que también observamos en los suelos y en muchos objetos. Entonces, en este sentido aquí, esta altura a la cual puede o subir el agua depende de varios factores que vamos a analizar matemáticamente. En este caso, vamos a observar primero el fenómeno conceptualmente para tratar de entenderlo y luego vamos a entrar en lo que es la resolución de problemas relacionados con la capilaridad. Bueno, vamos a hablar un poquito también de cómo el efecto de las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión también se representan en este fenómeno, también se observan en este fenómeno, también tienen un efecto muy importante. Aquí podemos, por ejemplo, reflejar estas fuerzas de adhesión en ese balanceo de energías, de cargas, de enlaces de hidrógeno que se forman entre las moléculas y que tienden a cancelarse. Sin embargo, en la parte de arriba no sucede eso, por eso decíamos que se formaba esa tensión superficial. Entonces, mientras estamos en la parte de dentro del líquido, vemos que hay una cancelación, una neutralización de esas fuerzas, porque estas moléculas se atraen entre sí y forman en ese interior esa fuerza de cohesión. Dependiendo de qué tan fuertes sean esas dos fuerzas, vamos a observar ese fenómeno en el ángulo de formación, en el contacto del líquido con la superficie del objeto que las contiene. ¿Sí? Y vamos a ver que tenemos aquí en la superficie la fuerza de adhesión, que es el contacto del líquido o líquido agua o sólido agua,
y en el interior la fuerza de cohesión, que sería líquido, ¿no? Tenemos aquí las tres imágenes que representan diferentes ángulos en la A, en la B y en la C. Vamos a tratar de pensar un poquito qué es lo que puede estar pasando en el primer ejemplo A, en el ejemplo B y en el ejemplo C. ¿Qué pasa en relación a esa fuerza de adhesión y cohesión? Si tenemos aquí un observado que tenemos que la fuerza de adhesión es mayor que la de cohesión, vamos a ver este efecto. Cuando vemos que no hay manera de decir que es mayor o que es menor, vamos a ver este tipo de línea donde se ve este ángulo de 90 grados. Aquí vemos un ángulo pequeño y aquí un ángulo mayor, ¿sí? Este efecto que está aquí está relacionado, recuerden muy bien, con esa fuerza de adhesión que es mayor a la de cohesión. Aquí no hay manera de decir qué fuerza es mayor o qué fuerza es menor. Mientras que aquí podemos decir que la fuerza de cohesión, ¿sí?, es mayor que la fuerza de adición y formamos un ángulo mucho mayor. Es importante ver cómo se forma este ángulo porque es en base a la tangente con base al punto de contacto que donde entre el líquido y la superficie. Igual, este es el punto de contacto. Sobre ese punto de contacto, sobre la línea que forma el líquido, se pone una tangente. De la misma manera se hace aquí, ¿sí? Recuerden, esta parte de aquí está asociado a lo que es la formación cóncava y esta parte de aquí está asociado a lo que es la formación convexa. Recuerden que este está asociado con un líquido que va a mojar mucho más y este con un líquido que no te va a mojar mucho, ¿sí? Entonces, esa es la parte del concepto que explica lo que es la capilaridad. Enseguida, en el siguiente video, ya vamos a ver algunos problemas relacionados con la ley de Yorin, que explica mucho cómo se hacen los cálculos para la determinación de esos efectos de líquido que suben sobre una superficie que entra en contacto con él. Bueno, muchachos, por el momento este es el último video de hoy. Espero se encuentren muy bien. Los veré durante la sesión, espero hoy, una sesión virtual en donde podamos discutir esta información. Les agradezco su atención, muchachos. Espero verlos muy pronto. Gracias.